Diario. La Divina Misericordia en mi alma. Santa María Faustina Kowalska. Vilna, 26 de octubre de 1934, viernes. Continuación. Soy Rey de Misericordia, y no dijo Cristo. Deseo que esta imagen sea expuesta en público el primer domingo después de Pascua de Resurrección. Ese domingo es la fiesta de la misericordia. A través del Verbo encarnado, doy a conocer el abismo de mi misericordia. Sucedió que tal y como el Señor había pedido, el primer acto de veneración a esta imagen por parte del público tuvo lugar el primer domingo después de Pascua. Durante 3 días la imagen estuvo expuesta en público y recibió la veneración pública porque había sido colocada en Ostrabrama, en un ventanal en lo alto, por eso se le veía desde muy lejos. Durante esos 3 días en Ostrabrama fue celebrada con solemnidad la clausura del jubileo de la redención del mundo del 19º centenario de la Pasión del Salvador. Ahora veo que la obra de redención está ligada a la obra de la misericordia que reclama el Señor. Durante esos 3 días en Ostrabrama fue celebrada con solemnidad la clausura del jubileo de la redención del mundo, el 19º centenario de la Pasión del Salvador. Ahora veo que la obra de redención está ligada a la obra de la misericordia que reclama el Señor. Un día vi interiormente lo mucho que iba a sufrir mi confesor. Los amigos lo abandonarán y todos se opondrán a usted y las fuerzas físicas disminuirán. Lo vi como un racimo de uva elegido por el Señor y arrojado bajo la prensa de los sufrimientos. Su alma, Padre, en algunos momentos estará llena de dudas respecto a mí y a esta obra. Y vi como si Dios mismo le fuera contrario y pregunté al Señor, ¿por qué se portaba así con él? Como si le dificultara lo que le encomendaba. Y el Señor dijo, me porto así con él para dar testimonio de que esta obra es mía. Dile que no tenga miedo de nada, mi mirada está puesta en él día y noche. En su corona habrá tantas coronas cuantas almas se salvarán a través de esta obra. Yo no premio por el éxito en el trabajo, sino por el sufrimiento. Jesús mío, tú solo sabes cuántas persecuciones sufro, y solamente porque te soy completamente fiel a ti y a tus órdenes. Tú eres mi fuerza, apóyame para que siempre cumpla con fidelidad todo lo que exiges de mí. Yo por mí misma no puedo hacer nada, pero si tú me apoyas, todas las dificultades son nada para mí. Oh Señor, veo que desde el primer momento en que mi alma recibió la capacidad de conocerte, mi vida es una lucha continua y cada vez más violenta. Cada mañana durante la meditación me preparo para la lucha de todo el día, y la Santa Comunión es mi garantía de que venceré, y así sucede. Este pan de los fuertes me da toda la fuerza para continuar esta obra, y tengo el valor de cumplir todo lo que exige el Señor. El valor y la fortaleza que están en mí no son míos, sino de quien habita en mí, la Eucaristía. Jesús mío, qué grandes son las incomprensiones. A veces, si no tuviera la Eucaristía, no tendría la fuerza para seguir el camino que me has indicado. La humillación es mi alimento cotidiano. Comprendo que la esposa acepta todo lo que atañe a su esposo. Por eso la vestimenta del desprecio que lo ha cubierto a él debe cubrirme a mí también. En los momentos en que sufro mucho, trato de callarme, porque desconfío de la lengua que en esos momentos es propensa a hablar de sí misma, en lugar de servirme para alabar a Dios por todos los beneficios y dones que me han sido proporcionados. Cuando recibo a Jesús en la Santa Comunión, le ruego con fervor que se digne sanar mi lengua,
para que no ofenda con ella ni a Dios ni al prójimo. Deseo que mi lengua alabe a Dios sin cesar. Grandes culpas se cometen con la lengua. Un alma no llegará a la santidad si no tiene cuidado con su lengua. Resumen del Catecismo de los votos religiosos. ¿Qué es un voto? El voto es una promesa hecha a Dios voluntariamente de realizar actos cada vez más perfectos. ¿Obliga el voto en la materia prescrita por los mandamientos? Sí. Realizar un acto en la materia prescrita por los mandamientos tiene doble valor y dobles méritos, mientras que descuidarlo es un delito doble y una maldad, porque si se quebranta un voto, entonces al pecado contra el mandamiento se agrega el pecado de sacrilegio. ¿Por qué los votos religiosos tienen tan alto valor? Porque constituyen el fundamento de la vida religiosa aprobada por la Iglesia, en la que los miembros unidos en una comunidad religiosa se comprometen a tender incesantemente a la perfección por medio de los 3 votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia, según la regla de la congregación. ¿Qué significa tender hacia la perfección? Tender hacia la perfección significa que el estado religioso por sí solo no exige la perfección ya adquirida, sino que obliga bajo la pena de pecado a un trabajo diario para alcanzarla. Por lo tanto, un religioso que no quiere perfeccionarse descuida la principal obligación de su estado. ¿Qué son los votos religiosos solemnes? Los votos religiosos solemnes son tan absolutos que solo el Santo Padre puede dispensar de ellos y solamente en casos excepcionales. ¿Qué son los votos simples? Son los votos menos absolutos de los votos perpetuos y anuales que dispensa la Santa Sede. ¿Qué diferencia hay entre el voto y la virtud? El voto abarca solamente lo que es mandado por la regla bajo la pena de pecado, mientras que la virtud se eleva más alto y facilita cumplir el voto, y en caso contrario, al quebrantar el voto se falta a la virtud y la daña. ¿A qué comprometen los votos religiosos? Los votos religiosos obligan a pretender alcanzar las virtudes y a la sumisión total de los superiores y a la regla, con lo cual el religioso entrega su persona a favor de la congregación, renunciando a todos los derechos sobre ella y sobre sus actividades que dedica al servicio de Dios. El voto de pobreza. El voto de pobreza es una renuncia voluntaria al derecho de propiedad o de uso para agradar a Dios. ¿A qué objeto se refiere el voto de pobreza? A todos los bienes y objetos pertenecientes a la congregación, a lo que uno ha entregado, objetos o dinero, como han sido aceptadas, ya no tiene derecho. Todas las limosnas o donaciones que uno recibirá a título de agradecimiento u otro pertenecen a la congregación. Todo impreso por trabajo o incluso rentas no pueden ser usadas sin violar el voto. ¿Cuándo se infringe o viola el voto según el 7º mandamiento? Se infringe cuando sin permiso se toma para sí o para alguien una cosa perteneciente a la casa, cuando sin permiso se guarda alguna cosa con la finalidad de apropiarse de ella, cuando sin autorización se vende o cambia alguna cosa perteneciente a la congregación, cuando se usa una cosa con otra finalidad a la encomendada por el superior, cuando se da o se recibe de alguien cualquier cosa sin permiso, cuando se destruye o se estropea algo por negligencia, cuando al trasladarse de una casa a otra se lleva algo sin permiso. En caso de infringir el voto de pobreza, el religioso debe igualmente la restitución a la congregación. La virtud de la pobreza es una virtud evangélica que compromete al corazón a separarse de los bienes temporales, a lo cual el religioso está obligado estrictamente en virtud de su profesión.
¿Cuándo se peca contra la virtud de pobreza? Cuando se desean cosas contrarias a esa virtud, cuando se toma apego a alguna cosa, cuando usa cosas superfluas. ¿Cuántos y cuáles son los grados de pobreza? En la práctica de la profesión hay 4 grados de pobreza. No disponer de nada sin depender de los superiores, estricta materia del voto. Evitar la opulencia, conformarse con lo indispensable, constituye la virtud. Tender de buena gana a las cosas más míseras, y esto con la satisfacción interior, como la celda, la ropa, la comida, etc. Estar contento de la escasez. El voto de castidad. ¿A qué obliga este voto? A renunciar al matrimonio y a evitar todo lo que está prohibido por el 6º y el 9º mandamientos. ¿La falta contra la virtud es una violación del voto? Cualquier falta contra la virtud es a la vez una violación del voto, porque en esto no hay tal diferencia entre el voto y la virtud como en la pobreza y la obediencia. ¿Todo pensamiento malo es pecado? No todo pensamiento malo es pecado, pero llega a serlo solamente cuando a la reflexión de la mente se una la conformidad de la voluntad y el consentimiento. Además de los pecados contra la castidad, ¿hay algo más que perjudica la virtud? La virtud se ve perjudicada por falta de control de los sentidos, de la imaginación y de los sentimientos, la familiaridad y las amistades sentimentales. ¿Cuáles son los métodos para conservar la virtud? Combatir las tentaciones interiores con la presencia de Dios y además luchar sin temor. En cuanto a las tentaciones exteriores, evitando las ocasiones. En total hay 7 métodos principales. El primero, la guarda de los sentidos y luego evitar las ocasiones, evitar el ocio, alejar prontamente las tentaciones, evitar cualquier amistad y especialmente las particulares, cultivar el espíritu de mortificación, revelar las tentaciones al confesor. Además, hay 5 medios para conservar la virtud, la humildad, el espíritu de oración, la observación de la modestia, la fidelidad a la regla, una devoción sincera a la Santísima Virgen María. El voto de obediencia. El voto de obediencia es superior a los primeros, ya que en realidad es el que constituye el holocausto, y es el más necesario porque forma y mantiene en vida toda la estructura religiosa. ¿A qué obliga el voto de obediencia? Con el voto de obediencia, el religioso promete a Dios obedecer a sus legítimos superiores en todo lo que le manden en virtud de la regla. El voto de obediencia hace al religioso dependiente de su superior en virtud de la regla durante toda su vida y en todos los asuntos. El religioso comete un pecado grave contra el voto cada vez que no obedece una orden recibida en virtud de la obediencia o de la regla. La virtud de la obediencia. La virtud de la obediencia va más allá del voto, abarca la regla, los decretos e incluso los consejos de los superiores. ¿Es necesaria al religioso la virtud de la obediencia? La virtud de la obediencia es tan necesaria al religioso que aunque abrace bien, pero en contra de la obediencia, sus actos se convertirán en malos o sin mérito. ¿Se puede pecar gravemente contra la virtud de la obediencia? Se peca gravemente si se desprecia la autoridad o la orden del superior, si de la desobediencia resulta un daño espiritual o temporal para la congregación. ¿Qué faltas ponen en peligro el voto? Los prejuicios y antipatías hacia el superior, murmuraciones y críticas, la holgazanería y la negligencia. Los grados de obediencia. Ejecución solícita y total. La obediencia de la voluntad, cuando la voluntad impulsa al intelecto a someterse a la opinión del superior. San Ignacio da además 3 métodos que facilitan la obediencia. Siempre ver a Dios en el superior,
cualquiera que sea, justificar interiormente la orden o la opinión del superior, aceptar cada orden como si fuera de Dios, sin discutir y sin reflexionar. El medio general, la humildad. No hay nada difícil para una persona humilde. Oh Señor mío, incendia mi amor hacia ti, para que entre tormentos, sufrimientos y pruebas, no desfallezca mi espíritu. Tú ves que débil soy yo, el amor lo puede todo. Un conocimiento más profundo de Dios y el terror del alma. Al principio Dios se hace conocer como santidad, justicia, bondad, es decir, misericordia. El alma no conoce todo esto a la vez, sino singularmente en relámpagos, es decir, en los acercamientos de Dios. Eso no dura mucho tiempo, porque no podría soportar esta luz. Durante la oración el alma recibe un relámpago de esta luz que le imposibilita orar al alma como hasta entonces. Puede esforzarse cuanto quiera y esforzarse a orar como antes, todo en vano. Se hace absolutamente imposible continuar rezando como se rezaba antes de recibir esta luz. La luz que tocó al alma es viva en ella y nada la puede extinguir ni obscurecer. Este relámpago de conocimiento de Dios arrastra su alma e incendia el amor hacia Él. Pero a la vez, este mismo relámpago permite al alma conocer lo que es y ella ve todo su interior en una luz superior y se levanta horrorizada y asustada. Sin embargo, no permanece en aquel espanto, sino que empieza a purificarse y humillarse, postrarse ante el Señor, y estas luces se hacen más fuertes y más frecuentes. Cuanto más cristalina se hace el alma, tanto más penetrantes son estas luces. Sin embargo, si el alma ha respondido fiel y resueltamente a estas primeras gracias, Dios la llena con sus consuelos y se entrega a ella de modo sensible. Entonces el alma entra casi en relación de intimidad con Dios y se alegra enormemente. Piensa que ya ha alcanzado el grado designado de perfección, ya que los errores y los defectos están dormidos en ella, y piensa que ya no los tiene. Nada le parece difícil, está preparada para todo. Empieza a sumergirse en Dios y a disfrutar de las delicias de Dios. Es llevada por la gracia y no se da cuenta en absoluto de que puede llegar el momento de la prueba y de la lucha. Y, en realidad, este estado no dura mucho tiempo. Llegarán otros momentos, pero debo mencionar que el alma responde con más fidelidad a la gracia de Dios si tiene un confesor experimentado a quien confía todo. Pruebas enviadas por Dios a un alma particularmente amada. Tentaciones y oscuridades, Satanás. El amor del alma no es todavía como Dios lo desea. De repente el alma pierde la presencia de Dios. Se manifiestan en ella distintas faltas y errores con los cuales tiene que llevar a cabo una lucha encarnizada. Todos los errores levantan la cabeza, pero su vigilancia es grande. En el lugar de la anterior presencia de Dios ha entrado la aspereza y la sequía espiritual. No encuentra satisfacción en los ejercicios espirituales. No puede rezar, ni como antes ni como oraba ahora. Lucha por todas partes y no encuentra satisfacción. Dios se le ha escondido y ella no encuentra satisfacción en las criaturas y ninguna criatura sabe consolarla. El alma desea a Dios apasionadamente, pero ve su propia miseria. Empieza a sentir la justicia de Dios. Ve como si hubiera perdido todos los dones de Dios. Su mente está como nublada. La oscuridad envuelve toda su alma. Empieza un tormento inconcebible. El alma ha intentado presentar su estado al confesor,
pero no ha sido comprendida. Se hunde en una inquietud aún mayor. Satanás comienza su obra. La fe queda expuesta al fuego. La lucha es dura. El alma hace esfuerzos. Persevera junto a Dios con un acto de voluntad. Con el permiso de Dios, Satanás sigue más adelante. La esperanza y el amor están puestos a prueba. Estas tentaciones son terribles. Dios sostiene al alma ocultamente. Ella no lo sabe, ya que de otra forma no podría resistir. Y Dios sabe lo que puede mandar al alma. El alma es tentada de incredulidad respecto a las verdades reveladas, a la falta de sinceridad frente al confesor. Satanás le dice: mira, nadie te comprenderá. ¿Para qué hablar de todo esto? En sus oídos suenan las palabras de las cuales ella queda aterrorizada y le parece que las pronuncia contra Dios. Ve lo que no le gustaría ver, oye lo que no quiere oír, y es terrible no tener en tales momentos al confesor experto. Ella soporta sola todo el peso, pero dentro de lo que está en su poder, debe buscar a un confesor bien informado, porque puede quebrarse bajo este peso, y ocurre con frecuencia que está al borde del abismo. Todas estas pruebas son duras y difíciles. Dios no las da a un alma que anteriormente no haya sido admitida a una comunión más profunda con Él y no haya disfrutado de las dulzuras del Señor. Y también Dios tiene en eso sus fines insondables para nosotros. Muchas veces Dios prepara de modo semejante al alma a los designios futuros y a grandes obras, y quiere probarla como oro puro, pero este no es todavía el fin de la prueba. Existe todavía la prueba de las pruebas, esto es, sentir el rechazo total por parte de Dios. La prueba de las pruebas, el abandono absoluto, la desesperación. Cuando el alma sale victoriosa de las pruebas anteriores, aunque quizás tropezando, pero sigue luchando, y con profunda humildad clama al Señor: sálvame porque perezco, y está todavía en condiciones de luchar. Ahora una terrible oscuridad envuelve al alma. El alma ve dentro de sí solamente pecados. Lo que siente es terrible. Se ve completamente abandonada de Dios. Siente como si fuera objeto de su odio y se encuentra al borde de la desesperación. Se defiende como puede. Intenta despertar la confianza, pero la oración es para ella un tormento todavía mayor. Le parece que empuja a Dios a una mayor ira. Está colocada en un altísimo pico que se encuentra sobre un precipicio. El alma anhela fervientemente a Dios, pero se siente rechazada. Todos los tormentos y suplicios del mundo son nada en comparación con la sensación en la que se encuentra sumergida, es decir, el rechazo por parte de Dios. Nadie la puede aliviar. Ve que se encuentra sola, no tiene a nadie en su defensa. Levanta los ojos al cielo, pero sabe que no es para ella. Todo está perdido para ella. De una oscuridad cae en una oscuridad aún mayor. Le parece que ha perdido a Dios para siempre, a ese Dios que tanto amaba. Este pensamiento le produce un tormento indescriptible. Sin embargo, no se conforma con eso. Intenta mirar al cielo, pero en vano. Eso le causa un tormento todavía mayor. Nadie puede iluminar tal alma si Dios quiere mantenerla en las tinieblas. Este rechazo por parte de Dios ella lo siente muy vivamente, de modo terrorífico. De su corazón brotan gemidos dolorosos, tan dolorosos que ningún sacerdote los puede comprender si no lo ha pasado él mismo. En esto el alma padece todavía sufrimientos por parte del espíritu maligno. Satanás se burla de ella. ¿Ves? ¿Seguirás siendo fiel?
He aquí la recompensa, estás en nuestro poder. Pero Satanás tiene tanto poder sobre aquella alma cuanto Dios permite. Dios sabe cuánto podemos resistir. ¿Y qué has ganado por haberte mortificado? ¿Y qué has conseguido siendo fiel a la regla? ¿A qué todos estos esfuerzos? Estás rechazada por Dios. La palabra rechazada se convierte en un fuego que penetra cada nervio hasta la médula de los huesos. Traspasa todo su ser por completo. Viene el momento supremo de la prueba. El alma ya no busca ayuda en ninguna parte, se encierra en sí misma y pierde de vista todo, y es como si aceptara este tormento de rechazo. Es un momento que no sé definir, es la agonía del alma. Cuando ese momento empezó a acercarse a mí por primera vez, fui liberada de él en virtud de la santa obediencia. La maestra de novicias al verme se asustó y me mandó a confesarme, pero el confesor no me entendió. No experimenté siquiera una sombra de alivio. Oh Jesús, danos sacerdotes con experiencia. Cuando dije que experimentaba en mi alma tormentos del infierno, me contestó que él estaba tranquilo por mi alma, porque veía en mi alma una gran gracia de Dios. Sin embargo, yo no comprendí nada de eso, y ni un pequeño rayo de luz penetró en mi alma. Ahora ya empiezo a sentir la falta de las fuerzas físicas y ya no llego a cumplir las tareas. Ya no puedo ocultar los sufrimientos, aunque no digo ni una palabra de lo que sufro. No obstante, el dolor que se refleja en mi rostro me delata, y la superiora ha dicho que las hermanas vienen a ella y le dicen que cuando me ven en la capilla sienten compasión por mí. Tan espantoso es el aspecto que tengo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el alma no es capaz de ocultar este sufrimiento. Jesús, solo tú sabes cómo el alma gime en estos tormentos sumergida en la oscuridad, y con todo esto tiene hambre y sed de Dios, como los labios quemados tienen sed del agua. Muere y aridece, muere de una muerte sin morir, es decir, no puede morir. Sus fuerzas son nada, está bajo una mano poderosa. Ahora su alma pasa bajo el poder del justo. Cesan todas las tentaciones externas, calla todo lo que la rodea. Como un moribundo, pierde la percepción de lo que tiene alrededor. Toda su alma está recogida bajo el poder del justo y 3 veces santo Dios. Rechazada por la eternidad, este es el momento supremo y solamente Dios puede someter un alma a tal prueba, porque solo Él sabe que el alma es capaz de soportarla. Cuando el alma ha sido penetrada totalmente por este fuego infernal, cae en la desesperación. Mi alma experimentó este momento cuando estaba sola en la celda. Cuando el alma comenzó a hundirse en la desesperación, sentí que estaba llegando mi agonía. Entonces cogí un pequeño crucifijo y lo estreché fuertemente en la mano. Sentí que mi cuerpo iba a separarse del alma, y aunque deseaba ir a las superioras, no tenía ya las fuerzas físicas. Pronuncié las últimas palabras: confío en tu misericordia, y me pareció que había impulsado a Dios a una ira aún mayor, y me hundí en la desesperación, y solamente de vez en cuando de mi alma irrumpía un gemido doloroso, un gemido sin consuelo. El alma en la agonía, y me parecía que ya me quedaría en ese estado, porque no habría salido de él con mis propias fuerzas. Cada recuerdo de Dios es un mar indescriptible de tormentos, y sin embargo, hay algo en el alma que anhela fervientemente a Dios, pero a ella le parece que es solamente para que sufra más. El recuerdo del amor con el que Dios la rodeaba antes es para ella un tormento nuevo. Su mirada la traspasa por completo,
y todo ha sido quemado por ella en su llama. Después de un largo momento, al entrar en la celda, una de las hermanas me encontró casi muerta. Se asustó y fue a ver a la maestra, que en virtud de la santa obediencia me ordenó levantarme del suelo, y enseguida sentí las fuerzas físicas, y me levanté del suelo, temblando toda. La maestra se dio cuenta inmediatamente del estado de mi alma. Me habló de la inconcebible misericordia de Dios y dijo: «No se preocupe por nada, hermana, se lo ordeno en virtud de la santa obediencia». Y continuó: «Ahora veo que Dios la llama a una gran santidad. El Señor la desea tener cerca de sí, permitiendo estas cosas tan pronto. Sea fiel a Dios, hermana, porque esto es una señal de que la quiere tener en lo alto del cielo». Pero yo no entendí nada de estas palabras. Al entrar en la capilla, sentí como si todo se hubiera alejado de mi alma, como si yo hubiera salido recientemente de la mano de Dios. Sentí que mi alma era intangible, que yo era una niña pequeña. De repente vi interiormente al Señor, quien me dijo: «No tengas miedo, hija mía, yo estoy contigo». En aquel mismo momento desaparecieron todas las tinieblas y los tormentos. Los sentidos fueron inundados de una alegría inconcebible, las facultades del alma colmados de luz.